poder estar compartiendo este momento especial, el momento de la escuela sabática. Estamos en la lección 5. El título es Solo la Escritura, solo Escritura. Veamos lo que dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué hermoso versículo. Acá lo que nos quiere decir Pablo es lo que significa el estudio de la Biblia. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, puede penetrar en lo más profundo de nuestro corazón, renovar nuestros pensamientos, aclarar nuestros pensamientos. Y lo más importante, cambiar nuestra vida, esa crisis que originó el pecado hace años. El diablo pervirtió de 2 maneras la palabra de Dios. Quiso distorsionarla. Una de las maneras es quitándosela al pueblo de Dios. En la Edad Media se quiso quitar la palabra de Dios y solo unos pocos la tenían. Pero aquellos que no la tenían se dejaban guiar por dogmas, por tradiciones y por las cosas que decía la Iglesia romana en su momento. Otra de las maneras que quiso Satanás intervenir en el estudio de la palabra es torcer lo que dice la Biblia. Es decirle a la Biblia, hacerle decir a la Biblia aquellas cosas que no dice. Para conocer un poquito más lo que significa el principio solo escritura, es necesario conocer un poquito más la historia. En 1512, Lutero recibió el título de doctor en teología y fue convocado para dar la materia teología en la Universidad de Wittenberg. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, en contra de la ventana de indulgencia, promoviendo el retorno de la Biblia como única autoridad de fe y práctica del cristianismo. En junio de 1520, una bula papal condenó 41 de las enseñanzas de Martín Lutero, acusándolo de rechazar a todos los santos maestros de la Iglesia. En defensa de su posición, Lutero escribió que la Escritura sola es el verdadero Señor y Maestro de todos los escritos en la tierra. La Reforma rechazó la tradición patrística, la filosofía escolástica y la autoridad papal a la que se permitió reemplazar la autoridad bíblica. Así, la Reforma protestante resultó un enfrentamiento entre el principio solo la Escritura, defendido por los reformadores, y la tradición eclesiástica de la Iglesia romana. Pero lo más importante que fue la Biblia, la que dio fuerza y autoridad decisiva a la Reforma protestante y su revuelta contra Roma y los errores que venían enseñando. Nosotros, los adventistas del séptimo día, hemos confirmado el papel importante de la Biblia al dar su sólido apoyo al principio, sola escritura, originado en la Reforma, el cual afirma que los asuntos de la fe y de la práctica religiosa solo deben definirse por las Escrituras. Esta semana, hermanos, consideremos el principio de sola escritura como mayor detalle. Descubriremos que sola escritura implica algunos principios fundamentales de la interpretación bíblica que son indispensables para una interpretación adecuada de la palabra de Dios. Avancemos con el estudio. Feliz sábado, queridos hermanos. En el día domingo nos toca analizar el principio de sola escritura. Desde los comienzos, los adventistas del séptimo día se han caracterizado por conocerse como el pueblo del libro. ¿Qué quiere decir esto? Que desde los inicios, la doctrina, la teología y como principio de vida está basado y fundamentada en la autoridad máxima que es la Biblia. ¿Está mal consultar otros textos, otras ciencias? No, para nada. Esos textos como ciencias de la arqueología bíblica, como la historia, ese tipo de ciencias, así también como los diccionarios o las concordancias bíblicas, nos pueden dar una ayuda para la interpretación del texto bíblico, pero para arrojarnos mayor datos. Ahora, ojo, hay que tener muchísimo cuidado, porque la Biblia se explica a sí misma. Si estos textos que nosotros estamos analizando entran en conflicto con las verdades divinas, quiere decir que no está en concordancia con nuestros principios y con la teología de la Biblia.
Si nosotros justamente vamos a la Biblia y nos encontramos con las palabras de Pablo en 1 Corintios 4, 1 al 6, específicamente en el versículo 6, nos encontramos que dice: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendas a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Cuando nosotros nos acercamos a la investigación bíblica, debemos ser pacientes, temerosos y pedir la guía del Espíritu Santo para la interpretación. Muchas veces la impaciencia humana ha hecho que nos volvamos a nuestros propios principios y a nuestras propias conjeturas. Satanás es muy astuto para trabajar en el orgullo de la investigación humana, y en aquello que no hemos podido comprender, hemos puesto nuestra cuota de interpretación bajo nuestro raciocinio humano. La Biblia se explica a sí misma. Si nosotros acudimos a Deuteronomios 29:29, encontramos que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Las reveladas nos pertenecen a nosotros. Es por eso que nosotros debemos ser grandes investigadores de las verdades bíblicas, y de lo que está revelado, sin buscar conjeturas humanas. Y sobre todas las cosas, ser pacientes y humildes y pedir la dirección de nuestro Dios para estudiar las santas escrituras. Esto nos debe llevar a la reflexión, que no es solamente para nuestra interpretación, sino que nosotros podemos llegar a ser piedra de tropiezo hacia otro, y también nos alerta que debemos tener todos nuestros sentidos muy abiertos de acuerdo a lo que escuchamos. Tenemos que ser el pueblo estudioso de la Biblia, para que lo que escuchemos lo podamos comprobar con las verdades bíblicas. Otra cosa que es muy importante: Jesús hablaba con autoridad y con verdad, porque es el autor de la propia Biblia. Los principios, la teología y la doctrina están fundamentadas en la Santa Escritura, en el principio de sola escritura. Pero eso no debe ser solo teoría, sino que debe ser una realidad en tu vida y en la mía, en vivir los principios y la voluntad que Dios ha dejado establecida. Hermanos. Vamos a seguir repasando el tema de esta semana, y en este caso el título es La unidad de la Escritura. Para ello vamos a leer algunos versículos de la Biblia que hablan acerca de este tema. En primer lugar, vamos a ver 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda escritura es inspirada por Dios. También vamos a dirigirnos a 2 de Pedro, capítulo 1, y versículos 20 y 21, que dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Podemos decir entonces que como Dios es el autor supremo de la Biblia, se puede concluir entonces que existe una unidad y una armonía fundamentales entre las diversas partes de la Biblia. Y también, como es de inspiración divina, funciona perfectamente como su propio intérprete. Si las Escrituras no tuvieran la unidad que tienen en sus enseñanzas, en primer lugar,
no habría armonía doctrinal sobre un tema determinado. Además, la Iglesia no tendría los medios para distinguir la verdad del error. No tendría base para aplicar medidas disciplinarias ni para corregir desviaciones de la verdad de Dios. Las Escrituras perderían su poder convincente y liberador. Los escritores de la Biblia consideraban a las Escrituras como un todo inseparable y coherente. No hay discordia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es más, el Nuevo Testamento no contiene un nuevo evangelio ni una nueva religión. Los dos testamentos tienen una relación recíproca en la que se iluminan mutuamente. Por lo tanto, hermanos, esta unidad en las Escrituras implica que cuando nosotros hagamos un estudio bíblico, debemos considerar toda la Escritura en su totalidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Feliz sábado para todos. Gracias por compartir estos momentos de repaso del estudio de la lección de la Escuela Sabática de esta semana. En el día martes estábamos estudiando el claro mensaje de la Biblia. Por favor, quiero que me acompañen con sus Biblias al Evangelio de San Mateo, el capítulo 21 y versículo 42. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Bueno, acá el Señor Jesús estaba haciendo referencia al Salmo 118, versículos 22 y 23. ¿Nunca leísteis en las Escrituras? Fue la pregunta de Jesús. Veamos otro ejemplo, capítulo 12, Evangelio de San Mateo, siempre, capítulo 12, versículo 3, dice: pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿No habéis leído? Y el versículo 5: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿O no habéis leído? Interesante la pregunta del Señor Jesús, ¿no? ¿No habéis leído? Bueno, es que estas preguntas estaban dirigidas con la intención de que sus oyentes recordaran lo que habían leído y además se dieron cuenta de que lo que ellos tenían era un mensaje o una interpretación, un conocimiento intelectual de las Escrituras, pero no un conocimiento para salvación. De lo contrario, no hubieran intentado matar a Jesús y lo hubieran además reconocido. Veamos otro pasaje más, capítulo 19 del Evangelio de San Mateo, y versículo 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Siempre el Señor Jesús dirigiéndose a las Sagradas Escrituras, conduciendo la mente de sus oyentes a las Sagradas Escrituras. Por supuesto, estos dirigentes fariseos sí habían leído, sí sabían, claro que tenían el conocimiento, pero era el conocimiento intelectual. Vamos a ver otro pasaje más, un último por ahora, 22, capítulo 22 de San Mateo y versículo 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que el que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. La pregunta de Jesús: ¿no habéis leído? Esto nos enseña, queridos hermanos, de que siempre en nuestro
encuentro, nuestro trato con los demás, una conversación que se pueda dar imprevistamente, podamos dirigir la mente de nuestros oyentes a las Escrituras. Ahí no hay error, no hay engaño, es la pura verdad. Así que para tener este conocimiento, nosotros debemos dedicar tiempo a estudiar con oración, y el Espíritu Santo grabará en nuestras mentes y corazón lo que tenemos que decir a la gente. Y si tenemos un estudio bíblico, también que las preguntas de las personas puedan hallar respuesta en un escrito está. Que Dios les bendiga. Queridos hermanos, vamos ahora a tocar lo que está para el día miércoles. La Escritura interpreta a la Escritura. Para que esto ocurra, mis queridos hermanos, la Biblia tiene que tener, y lo tiene, una unidad de contenido desde el principio hasta el final. Ese hilo subyacente que le da la unidad en cuanto a los contenidos es lo que hace que la Biblia sea su propia intérprete, de tal forma que tenemos que tomar cada versículo en su contexto anterior, en su contexto posterior, y también tener en cuenta el contexto del libro donde está escrito. Es así que podemos ver que esa unidad nos explica un versículo con otro versículo. Si bien es cierto que fue escrita por muchos autores y a lo largo de mucho tiempo, Dios siempre ha sido quien la ha dictado. No, mejor, quien la ha cuidado. El tema es la unidad de ese tema se lo ve a lo largo de todo el texto bíblico. Miren, hay un versículo en Lucas, capítulo 24, en la historia de Emaús, cuando Jesús está acompañando a dos de sus discípulos y están llegando a la aldea de Emaús. Y en ese contexto, dice en el versículo 25, entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y ahora este versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Jesús utilizando la Biblia. Jesús poniendo en claro a sus discípulos esta unidad temática, el plan de salvación. Mis queridos hermanos, cuando nosotros interpretamos la Biblia de esta forma, no hay errores. Sí, creo que debemos tener muy en cuenta de que al abrir nuestra Biblia, hagamos una oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos acompañe en el estudio. Una actitud de oración, una fe inquebrantable, humildad y sumisión son las formas con las cuales nosotros debemos acercarnos a las Sagradas Escrituras. Mis queridos hermanos, porque en ellas hay sabiduría, porque en ellas está la médula de la vida cristiana. Las Escrituras se interpretan a sí mismo, y eso es porque hay una unidad, y eso es porque el autor siempre ha sido el mismo, nuestro Padre Celestial.
Que tengan un lindo sábado. Feliz sábado, hermanos. Vamos a continuar con el repaso de la lección. Vamos a hablar ahora de lo que habla el día jueves, que es trae como título Solo Escritura y Elena de White. Vamos a acompañar este estudio con un versículo que lo encontramos en Isaías 8:20. Isaías 8:20 es un versículo que es muy conocido y creo que es sumamente importante que tengamos siempre presente en nuestras vidas. Dice así, Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no digieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué significa esto, a la ley y al testimonio? Que si lo que escucho o lo que leo no está en armonía con la palabra de Dios, es que no es confiable lo que estoy leyendo o escuchando. Con respecto a Elena de White, hoy podemos decir que todos sus escritos son confiables porque están de acuerdo con la palabra de Dios. No hay ninguna contradicción con la palabra de Dios. Es más, ella misma dice que la Biblia es fundamental para todo pensamiento y estudio de la palabra. La nombra como la autoridad máxima de todo pensamiento, de fe y de práctica. Ella misma dice que todas nuestras teorías, todas nuestras predicaciones deben estar basadas en la palabra de Dios y no en sus escritos, ¿sí? Ahora, porque muchas veces tomamos los libros de Elena de White para estudiar la palabra de Dios, y porque es una forma sencilla y práctica de entender la Biblia. Pero es algo incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque nadie conoce a otro ser por lo que le cuentan. Yo conozco a alguien cuando comparto tiempo con él. Yo conozco a mi Dios si me siento y le dedico mi tiempo a través de la oración y el estudio de la palabra. Yo debo estudiar, debo pedir al Espíritu Santo que me ayude a interpretar la Biblia de acuerdo a la luz que recibo del Espíritu Santo, y es la única manera en la que yo puedo empezar a conocer y experimentar el amor de Dios. ¿Qué es lo que hace que yo experimente el amor de Dios? Que yo lo empiece a amar. ¿Y cuál es el resultado de dos seres que se aman? Hacen las cosas por amor. Entonces, la persona que empieza a amar a Dios empieza a obedecer a Dios. Empieza a obedecer a ese ser que lo ama y a comprender que toda la Escritura no es más ni menos que un hermoso libro de amor, donde vemos todo lo que hizo nuestro Señor simplemente porque nos ama. ¿Por qué es tan importante que esto suceda así? Porque al cielo no van aquellos que conocen a Dios. Al cielo van aquellos que obedecen a Dios. Y esa es la gran diferencia. ¿Y qué pasa entonces con los libros de Elena de White? Los libros de Elena de White son un regalo de Dios. Pero para disfrutar a pleno este regalo, hermano, primero debemos conocer quién es el que nos regala tan precioso material. Que Dios los bendiga. Queridos hermanos, estamos ya llegando al final de este hermoso estudio de escuela sabática que hemos podido tener en esta semana. Y como conclusión quería dejarle 3 puntos a tener en cuenta. Primero y principal, todas nuestras creencias deben ser basadas solamente en la Biblia. Cualquier otra fuente que nosotros utilicemos para estudio debe ser subordinados a la misma Escritura. En segundo punto, es hermoso como desde Génesis hasta el Apocalipsis podemos ver la inspiración divina a cada uno de los más de 40 autores, recorriendo sus 66 libros escritos con más de 1500 años de diferencia entre ellos. Entonces podemos afirmar con seguridad, así como dijo Pablo en 2 de Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios. O también como Pedro lo menciona en 2 de Pedro
1, del 20 al 21, que Dios es el autor supremo de toda la Escritura. En tercer punto, esta unidad que existe en toda la Escritura nos permite verle de la siguiente manera, que la Biblia se puede interpretar a sí mismo. Encontramos tanta claridad que desde el más pequeño niño hasta un adulto pueden comprender cada una de las enseñanzas que ahí están escritas. Teniendo en cuenta todo esto, les quiero dejar una invitación, que nos acerquemos cada día a la Biblia con una actitud humilde, sumisa, con oración, pidiéndole a Dios que nos dé claridad para entender las maravillosas enseñanzas que nos tiene para nuestra vida a través de ellas. Los invito a que oremos. Querido Señor, gracias por la Biblia y gracias porque nos hablas a través de ella. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones para tener la voluntad de diariamente acercarnos a leer y a estudiar tu palabra, y que nos puedas dar entendimiento, Señor, para que podamos comprender las enseñanzas que nos quieres dar a través de él. Te pedimos una bendición por cada uno de los oyentes en este momento y que tu Espíritu Santo colme cada uno de sus hogares. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.